Bueno, bienvenidos a este capítulo número 26 de la temporada 1 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. En este capítulo vamos a realizar algunos cálculos estadísticos. Entonces vamos a crear aquí el menú. Vamos a hacer doble clic en ver. Aquí abajo vamos a crear en el nombre menú cálculos estadísticos. Y en el caption vamos a escribir cálculos estadísticos. Bueno, para realizar los cálculos estadísticos vamos a proceder lo mismo que hicimos con la ordenar lista de números, y es generar una lista de números, pero en este caso no va a ser aleatorio. Vamos a crear aquí una nueva página a la cual vamos a llamar tab cálculos estadísticos. Listo, y ahora entonces aquí en el menú ver, a este menú le vamos a asociar en el clic el de ir a menú ver, y acá vamos a copiar este último. Entonces tenemos el menú cálculos estadísticos y el tab ya lo creamos, cálculos estadísticos. Listo. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos, aquí voy a ampliar un poquito esto, que eso vuelve y se formatea, alguna forma de ingresar acá una lista de números. Entonces lo que vamos a crear aquí es como un group box. Ese group box lo vamos a alinear a la parte izquierda, o sea al left. Le vamos a poner un borde de 10, no, de 5 está bien. Y aquí le vamos a poner datos, como el caption, datos estadísticos. Luego en el Command Control vamos a crear esta opción que se llama un Tree View, como para ingresar los números. Entonces lo vamos a alinear al client. Listo. Aquí abajo vamos a crear un panel, aquí adentro un panel alineado al botón. Le voy a quitar el caption. Y adentro vamos a crear una caja de texto. La vamos a alinear a la parte, bueno, antes de alinear vamos a crear un botón y lo vamos a poner un caption que diga insertar. Listo, ese botón lo vamos a alinear a la parte derecha, o sea al right. Lo vamos aquí a aumentar, le vamos a poner un espacio de 5 píxeles. Y esta caja ahorita sí la vamos a alinear a todo lo que queda, con un espacio de 5 píxeles. Vamos a darle clic acá a este panel y lo vamos a angostar un poco hacia abajo. Y este edit lo vamos a hacer algún cambio, como el alignment en el centro. Texto por defecto vamos a ponerle un 0. El nombre va a ser de valor. Por aquí vamos a crearle la fuente de otro color, fuente. Aquí en el color de la fuente voy a poner en este caso como un verde y que sea negrito. Listo. Con este botón insertar vamos a cambiarle el nombre a B insertar. Listo. Vamos aquí a eventos y aquí en el on click vamos a ponerle insertar valor. Entonces me crea este proceso y entonces lo que yo hago es hacer lo siguiente. Bueno, esta ventana de acá, que es el Tree View, y es como este árbol de acá, eso se llama un Tree View, donde yo voy poniendo elementos y que ya lo habíamos usado en otro caso. Le voy a poner un nombre que sea TV de Tree View datos. Entonces ahorita sí yo escribo TV datos.items. Él tiene una propiedad que se llama ítems, que sería cada uno de estos que ustedes pueden ver. Este es un ítem, ítem. Punto add
Y aquí entonces él me está pidiendo un nodo padre. Fíjense que todos tienen un nodo padre, pero el nodo padre de este formulario, por ejemplo, que es el primero, es un espacio vacío o nulo, que se escribe nil. Y lo otro es agregarle una constante. Entonces para eso pongo edValor.text. ¿Por qué no lo convierto a número entero? Porque aquí me está diciendo que él lo necesita como un string. Vamos a probarlo. Entonces compila. Y vamos a escribir aquí un 6 y le doy clic en insertar. Entonces aquí el 6. Por usabilidad debería pasar lo siguiente. 8, yo le digo insertar y esto tendría que borrarse. Entonces vamos a hacer eso. edValor.text es igual a vacío. Vamos a ver, esto lo voy a ir probando lentamente para mostrarles cosas que uno puede ir como evaluando en su programa. Entonces ingreso un 8, insertar, se borra, pero yo esperaría volver a escribir. ¿Sí? O sea, yo pongo un 8, le digo insertar y yo esperaría que este cursor vuelva a quedar ahí. ¿Cómo hago eso? Así, edValor.setFocus. Entonces ahí vuelve y me queda para escribir. Entonces yo pongo por ejemplo el 9, insertar, ahí me quedó 10, insertar, 12, insertar. Sin embargo, las personas están acostumbradas a 12, enter, pero no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque no lo hemos programado. Todo lo que uno quiera que funcione hay que programarlo. Entonces, seleccionemos esta caja, vámonos a eventos, y por acá hay un evento que no hemos revisado, solo hemos revisado el click, pero hay uno que se llama onKeyDown. Entonces aquí lo vamos a poner validar enter y le dan enter. Entonces aquí el proceso se llama validar enter y tiene más parámetros de los que estamos acostumbrados a ver. Tiene el sender, tiene un key y un shift. El shift es como un cambio de teclas. Por ahora solo nos interesa el key. El key es un número que está codificado. Como ya sabemos utilizar la estructura if, entonces yo le pregunto si key es igual a 0D, entonces vamos a utilizar el mismo método que está haciendo el botón insertar, o sea esto. Pues lo copio, voy a buscar aquí el evento key, entonces selecciono clic en este botoncito y pego esto, control D para organizar el código. ¿Qué significa este signo de peso 0D? Significa cuando yo doy enter. Lazarus tiene otros comandos que es como bk o b-bajo, pero hay que llamar a una librería que luego vamos a ver. Por ahora sabemos que signo de peso 0D es el enter y cuando haga enter va a hacer esto. Vamos a probar. Entonces aquí esperamos a que compile, se está demorando un poco para compilar. Entonces 3 enter, 4 enter, 8 enter, 1 enter, 12 enter, 45. Puedo también usar el botón porque hay personas que no les gusta enter sino con el botón, entonces hay que dejar como la posibilidad para todas las personas. Y aquí va creando la lista. Bueno, ¿qué pasa si yo me equivoqué con el 12? Si yo me equivoqué con el 12, yo tendría que darle, por ejemplo, doble clic y editarlo. Entonces 47. Ahí está. Pero ¿qué pasa si quiero borrar el 8? ¿Cómo lo borro? Le pongo un 0. Eso no significa borrar, eso significa que hay un dato 0. Vamos a borrar. Entonces para borrar, lo que yo hago es doy clic acá, en este elemento, y busco otra vez el evento onKeyDown. Aquí está. Entonces vamos a ponerle aquí validar datos. Aunque ese validar datos no me gusta, más bien como vamos a generarle el evento por defecto, entonces hago doble clic. Ah, pero ya tiene ese. Bueno, no pasa nada. Pero va a cambiar el nombre como validar borrar datos. Es mejor ese. Entonces yo quiero saber cuál es la tecla que yo estoy hundiendo. Entonces vamos a usar el log. Este word es un número entero. Entonces para eso tengo que convertirlo de entero a string.
y paso la variable key. Con esto ustedes van a aprender a hacer muchas cosas con el teclado. Vamos a insertar acá un 6. Seleccionan el 6 y estando aquí con el mouse aquí, van a presionar el enter. Mire que ahí dice que es igual a 13. Ese numeral 0D es porque es un número convertido al sistema ¿qué? Hexadecimal. Les explico un poco. El sistema decimal de nosotros es así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego, entonces, yo tengo que escribir 10. ¿10 qué significa? Significa que tengo una decena y 0 unidades. Entonces, el sistema hexadecimal es así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para escribir el 10 hago esto: 10, 11, 12 y 13. Recuerden que yo aquí cuando le doy enter, él me está imprimiendo el número 13, pero 13 es igual a D. Ponerle un 0 acá adelante no significa nada, porque aquí hay 0, por decirlo así, en decenas, aunque ya no estamos hablando de decenas. Y ponerle este signo de peso significa que estoy hablando de un número hexadecimal, o sea que va hasta la F, E y F, que cuenta de 16 caracteres. Entonces es la conversión. Ahora vamos a darle aquí y voy a hundir la tecla suprimir. La tecla suprimir es la 46. Entonces lo que vamos a hacer aquí es preguntarle. Bueno, yo no les mostré más teclas, pero yo doy clic acá, bueno, inserto uno, doy clic acá y yo puedo utilizar la L, la M, el espacio, la Q, el tabulador, el 7, el 8. Bueno, acá tengo que darle clic acá. El 7, el 8, el 9, y esos son todos los códigos del teclado. Entonces acá, se me olvidó cuál era, la 46, creo que es la tecla de suprimir. 46, sí. Entonces yo acá le pregunto que si la tecla es igual a 46, entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar bueno, voy a ponerle un begin porque necesito varias líneas. Voy a tomar el tv datos.selected, porque yo debo tener algún dato seleccionado. Selected, a ver, select, este de acá, selected punto, y vamos a ver si este tiene una propiedad que se llama delete. Ahí está, con eso yo lo voy a borrar. Entonces vamos a compilar. Yo le doy clic acá y hundo suprimir. Ahí mismo salta un error. ¿Por qué? Porque no hay datos. Vamos a parar acá, volvemos a compilar, vamos a ingresar un 45, enter, selecciono el 45, presiono la tecla suprimir y me lo borra. Efectivamente, pero si vuelvo a suprimir, otra vez me sale un error, me sale esta ventana y tengo que parar el programa. Como ya conocemos la estructura if, entonces yo le pregunto si tv datos.selected es diferente. Aquí en Pascal el diferente se escribe así: es diferente de vacío, entonces bórrelo. Yo esto lo paro en enter acá, control D, organizo el código. Si es diferente de vacío, si no, no pasa nada. Entonces vamos a compilar. Esperamos aquí, yo no sé por qué se está demorando para compilar. Voy a darle clic acá, suprimir, no hizo nada. Pero si yo pongo 45, 32 y 12, selecciono el 32 y hundo suprimir, ahí lo borro. Con esto entonces ya sabemos cómo ingresar unos datos. ¿Qué es lo que estamos esperando ahora? Estamos esperando poder calcular unos datos estadísticos de esto. Entonces, una vez que tengamos la lista de datos, deberíamos de tener un botón por ahí para decirle calcular datos. Entonces vamos a tomar un panel, lo dibujamos acá. Ese panel lo voy a alinear a la parte de abajo, o sea al botón. Le voy a quitar el caption. ¿Dónde está? Aquí. Y voy a tomar este botón, lo copio, control C, le doy clic acá, control V, ahí me quedó. Y le voy a poner un caption que diga calcular
estadísticas. Amplío el botón para que se vea bien el texto y le voy a poner un nombre que diga B calcular estadísticas. Me voy a eventos y le voy a desasociar este evento, enter, y ahí sí le pongo calcular estadísticas. Listo, acá es donde empiezo a hacer los datos. ¿Qué necesito o qué quiero calcular? Bueno, vamos a mirar qué variables quiero calcular. Quiero calcular el mínimo, quiero calcular el máximo, quiero calcular la media, la desviación estándar y la varianza. Estos son datos de tipo real. Como yo tengo una lista de números, siempre que ustedes vean una lista vamos a utilizar ciclos. Entonces necesito un ciclo para una variable y para hacer un ciclo. Empecemos con lo siguiente. Inicializar las variables en vacío. Entonces el mínimo lo vamos a empezar en 0. El máximo lo vamos a empezar en 0. La media la vamos a empezar a 0. Para calcular la media yo necesito hacer una suma. Entonces también necesito una variable suma. La suma la empezamos en 0. La desviación estándar la empezamos en 0. Y la varianza la vamos a empezar en 0. Eso es lo que se llama inicializar variables. Listo, ahora empezamos con el ciclo for i igual a 1 hasta... Bueno, ¿y cuántos datos son? Supongamos que uno sabe que va a meter 20 datos. Pero como yo no voy a usar el programa al futuro, sino los usuarios, yo necesito alguna forma de saber cuántos datos hay. Para eso, ¿qué hago? tv datos.items, me voy a los ítems y los voy a contar, así, .count o count. Y ahí ya sé cuántos son. Si el usuario metió 20, bien. Si metió 50, bien. 100, está bien porque ya sé hasta dónde va. Listo, vamos a empezar a hacer la suma. Entonces suma es igual a lo que está en suma y le vamos a agregar ese dato, que sería convertir de un string a un float lo que está en el ítem. O sea, en tvdatos.items en la posición i-1. ¿Por qué i-1? Porque los datos siempre empiezan en el índice 0, índice 1, índice 2. Entonces estos son unos índices. Ya habíamos visto en otros videos que eso empieza en el índice 0. Entonces aquí lo que hace es convertir de un string a un float este ítem. Y aquí tengo que ponerle .text. Tengo que obtener el texto de ahí. Entonces él me va a calcular la suma. Una vez que haga el ciclo, entonces lo que yo puedo mostrar, por ejemplo, es la suma, log. Vamos a usar un format. La suma de los datos es igual, y aquí ponemos porcentaje de. Y aquí ponemos la variable suma. Bueno, después de una pausa, entonces tenemos lo siguiente. Format, la suma de los datos es de, y aquí ponemos el parámetro suma. Entonces vamos a compilar. Aquí vamos a ingresar, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ampliar acá. Entonces 1 más 2 me da 3, más 3 6, más 4 10, más 5 15. Le decimos calcular estadísticas. A ver, inválido argumento índice. A ver qué fue lo que yo escribí. Format. Ah, ya, porque esto no es un número entero, sino un número float. Entonces, bueno, otra cosa es que ustedes vieron que yo tengo que ingresar los números manual. ¿Qué tal que yo pueda crear por acá otro botón para generar unos datos y que no tenga que ingresarlos? Ya vimos cómo se ingresan manualmente. Entonces, ¿qué tal si con este botón lo copio, clic acá, lo pego y lo pongo al otro lado? Lo alineo a la parte izquierda y le voy a poner generar datos. Le cambiamos el nombre como B generar datos, y en los eventos les asociamos este y hacemos acá generar datos.
Entonces voy a crear así como por defecto 20 datos. Necesitamos un i tipo entero. Luego lo que hacemos es un ciclo for que va de i igual a 1 hasta 20. Y vamos a tomar el tv. Bueno, inclusive para que sea más ordenado puedo crear aquí el número que voy a generar. Entonces n es igual a random. Voy a generar números que vayan entre 5 y 20. Para eso le sumo 5. Sabemos que esto me genera números entre 0 y 20. Si me sale un 0 le sumo 5, entonces el número sería 5. O sea que pongámoslo en... me quedarían números hasta 25. Ahora tomo tvdatos, .items, .agregar, un padre vacío y el número que tengo que convertir de un entero a un string con n. Y con esto ya tengo entonces la posibilidad de generar datos de forma más rápida. Generar datos, ahí están. Y son aleatorios. Lo que hago luego es calcular estadísticas y me dice que la suma es 285 lo de estos datos. Con eso ya puedo empezar a hacer algunos cálculos. Doble clic en este botón para ir hasta su código. Por ejemplo, puedo calcular la media. Entonces, para calcular la media, yo lo que hago es media es igual. Inclusive que por aquí yo puedo crear una variable que se llame cantidad, o en estadística lo llaman n, y lo puedo hacer acá. N es igual a la cantidad de datos, o sea esto. Y en vez de poner aquí de 1 hasta tvdatos items count, pongo n. Y además que esta n me va a servir acá porque la media es igual a la suma dividido la cantidad de datos. Entonces así puedo mostrar otro log que me muestre la media. Entonces aquí la media de los datos es, y aquí pongo media. Entonces vamos a compilar y vamos a generar datos y calcular estadísticas. Entonces la media es 14.25. Fijémonos que aquí volví y me salió 285. Ese problema es porque no se ha revuelto la semilla de los números aleatorios. Para eso aquí escribo randomize. Ese randomize me permite mezclar. Cada vez que se inicie el programa no me va a salir otra vez 285, sino que yo genero... bueno, ahí cometí un error porque calculé y los datos eran 0. Ojo que acá yo puedo preguntar lo siguiente. Yo puedo hacer una pregunta acá. Si n es mayor que 0, entonces que me haga el cálculo. ¿Qué hago? Yo corto esto de acá, pero todo, y lo pego acá. Estos ya son validaciones. Organizo el código. Si n es mayor que 0. Si n fuera 0, entonces yo le pongo else y pongo un log, o puedo poner un show message, en donde le digamos al usuario debe ingresar datos para realizar el cálculo. El usuario siempre debe saber qué es lo que uno quiere hacer con los datos o con la información. Entonces vamos a compilar y mire que ahí vamos organizando el programa. Le digo calcular y me debe aparecer esto. Debe ingresar datos para realizar el cálculo. Creo los datos y ahí sí, calcular. Entonces ya me dio diferente. Puedo volver a generar datos y calcular. Me dio parecido acá este 15.80. Bueno, ahorita necesitamos averiguar cómo calcular el mínimo y el máximo. Eso se hace mediante este ciclo de acá. Fácil. Yo le pregunto, si mínimo, bueno, no, si mínimo no. Vamos a crear aquí un número, vamos a llamarlo dato, porque lo vamos a necesitar varias veces dentro de este ciclo. Entonces dato va a ser igual a tomar toda esta función de acá, string to float y tvdatos.items y -1.test, y entonces acá a la suma le sumo el dato. Pero con ese dato también puedo preguntar si dato es menor que el mínimo,
Entonces lo que hago es que guardo en el mínimo el dato. Puedo preguntar también si dato es mayor que el máximo, entonces en la variable máximo voy guardando el dato. ¿Qué pasa? Que aquí hubo un error que no sé dónde está. Aquí falta un punto y coma. Cuando uno le da control D, le dice que sí, y le aparece esta ventana, es porque hay un error por ahí en el código. Aquí me falta un punto y coma. Control D, le digo que sí, y ahí sí lo organiza. Bueno, lo que les estaba explicando es, el mínimo arranca en 0, el máximo arranca en 0. Supongamos que este número son 3. Yo le digo, 3 es menor que 0, no. Como no es 0, no pasa nada, esta línea no se ejecuta. 3 es mayor que 0, sí, sí es mayor. Entonces el máximo ahorita cambia de ser 0 a 3, porque este dato se guarda aquí. Supongamos que en el siguiente ciclo el número es un menos 2. Menos 2 es menor que 0, sí, entonces en el mínimo se guarda un menos 2. Ahora, menos 2 es mayor que 3, no, entonces esta no se cumple. Y así van pasando una en la otra hasta que finalmente se obtienen los datos y yo puedo escribir acá quién es el mínimo. El dato mínimo es, entonces aquí escribo el mínimo, y el dato máximo es máximo. Vamos a compilar, generamos unos datos y calcular. Entonces el dato mínimo es 0 y el dato máximo es 24. Miremos aquí, efectivamente hay dos 24 y el mínimo por ahí es pero yo no veo el 0. Ah, bueno, resulta que ahí, claro, me va a quedar con estos datos de aquí, entonces yo no voy a poder utilizar esto. ¿Cómo lo puedo arreglar? De esta forma, en vez de ponerle un 0, voy a poner el dato 0, y acá también voy a poner el dato 0, o sea, el primer número que está ahí. Pero esto solo lo voy a poder hacer si hay datos, o sea, aquí adentro, porque si no hay datos entonces me va a aparecer un error. Entonces yo aquí al mínimo le voy a poner el primer número que aparezca en la lista, así no sea el mínimo, y luego él va a empezar a actualizar y hace el arreglo correspondiente. Entonces volvamos aquí, le digo generar datos y calcular estadística. Entonces el dato mínimo es 5, miremos si es verdad, sin 5, 5 sí, y el dato máximo es 24. ¿Por qué creen que siempre va a ser 24 y 5? Yo puedo volver aquí a generar más datos, vuelvo a calcular estadísticas y va a pasar lo mismo. Y va a pasar eso porque cuando yo genero los datos, ¿dónde es que? Acá en este botón que genera los datos, el dato mínimo siempre va a ser 5, porque si este random me da 0, entonces esto me da un 5. Y esto solo va a llegar hasta el 24. Entonces acá vamos a poner un 200 para que sea un poco más dispersos los datos. Entonces generamos, calcular estadística, el dato mínimo es 7 y el máximo es 200. Pasa lo mismo, pero pues ya aquí va generando otras cosas. Nos falta averiguar la fórmula de la desviación estándar y la varianza. Bueno, entonces aquí podemos observar la fórmula de la varianza, y a la varianza le calculamos la raíz cuadrada y sería la desviación estándar. Lo que observamos es que a cada dato hay que restarle la media, eso se eleva al cuadrado, y cuando se calcule esa suma se divide por la cantidad de datos menos 1. Entonces tenemos que hacer, o aquí en el botón de calcular estadísticas, hacer un cálculo. Acá estamos calculando la media, o sea que aquí hay que hacer otro ciclo for que vaya más o menos como este mismo de acá, que vaya de 1 hasta n, y me sume los datos. Entonces puedo volver a utilizar suma, pero para volver a utilizar suma tengo que volverla a 0. Sin embargo, no sé si crear otra, porque aquí estoy utilizando esta variable suma. Yo creo que sí me toca, aunque no es obligatorio, puedo hacer algún truco, pero pongámosla así, suma bar.
Entonces suma var empieza en 0. Aquí hago lo mismo de obtener el dato. Y luego lo que hago es que suma var es igual a lo que hay en suma var más la potencia power de, ¿qué es? Del dato menos la media. ¿Cuál es el dato? Este dato menos la media ya la calculé y esto lo le damos al cuadrado. Entonces ahí es donde me calcula suma var. Inclusive que yo puedo mostrar esto acá también. La suma de la, ¿cómo es que se llama esto? De los mínimos cuadrados. Es suma var. Bueno, mentira, suma es un método que se utiliza parecido, pero no. La suma de la varianza. La suma de la varianza es, ahí está. Aquí me lo va calculando y finalmente pues para calcular la varianza simplemente divido esa suma entre n menos 1. O sea que varianza es igual a suma var dividido n menos 1. Y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí puedo copiar esta línea y escribir que la varianza es, aquí entonces ponemos a la varianza y la desviación estándar es entonces aquí desviación estándar. Y con eso hemos hecho varios cálculos. Vamos a compilar. Entonces voy a maximizar, genero los datos y calculo las estadísticas. Entonces acá podemos subir que tenemos la suma de los datos, la suma de la varianza es, la media de los datos es 102, dato mínimo, dato máximo, la varianza es 4847 y la desviación estándar es 69. O sea, ¿qué tan lejos está un dato de otro? Pues con respecto a la media está a 69 unidades, por decirlo así. Quiero terminar este video tratando de hacer la diagrama de barras. Creo que esto les va a motivar un poco en este momento del curso. Por acá hay una pestaña que se llama Chart. Este chart tiene acá esta primera icono que se llama T-Chart. Ustedes lo dibujan y ahí aparece ya como listo. Lo vamos a alinear en toda lo que nos queda. Le van a hacer clic derecho y le van a dar editar series. Aquí le van a dar clic en agregar y miren que hay muchas funciones, pero nos interesa esta que dice bar series. Listo, le dan clic a este chart bar series y le vamos a cambiar el nombre acá. Por acá le vamos a poner diagrama de barras. Listo. Y ahora lo único que necesitamos, bueno, esta gráfica también hay que cambiar el nombre como gráfica diagrama de barras. Fíjense que aquí el diagrama de barras tiene unos hijos asociados y uno de ellos es el diagrama de barras. Una cosa entonces la gráfica que se ve y otra es ya el diagrama de barras como tal. Cuando yo calculo las estadísticas, entonces lo que voy a hacer acá, mientras voy calculando la media, es aprovechar para graficar. ¿Cómo se grafica? Entonces tomo el diagrama de barras y le pongo aquí .add. ¿El que me pide? Me pide un valor, una etiqueta y un color. Entonces el valor sería el dato. La etiqueta sería el mismo dato, pero en cadena string, porque es una etiqueta. Entonces yo podría copiar esto de acá, porque ahí viene en formato string. Y el color le vamos a poner CL Red. Vamos a compilar y les muestro un error que nos puede pasar. Entonces maximizo, genero los datos y calculo. Ustedes ven ahí que se generaron los datos. ¿Qué pasa si yo genero otra vez aquí datos? Vuelvo y calculo. Entonces se duplican las barras y eso no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este generar datos,
cada que vaya a generar datos voy a borrar los que habían antes, tvdatos.items.clear, con eso los borro todos. Lo otro, cuando yo doy clic en este botón, que aquí está dibujando el diagrama de barras, antes del ciclo for voy a escribir esto, diagrama de barras.clear, con eso también borro las barras. Ejecuto y maximizo, genero los datos, calculo estadísticas y ahí están los datos. Genero otros datos, calculo estadísticas y cambia. Ahí está cómo va generando diferentes diagramas de barras. En un futuro veremos cómo cambiarle los colores y las propiedades a estas barras y ponerle otras cosas en la temporada de gráficas estadísticas. Espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal, que dejen sus comentarios, sus preguntas y que compartan este material con sus amigos y compañeros de clase. Nos vemos en el siguiente video.